Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a la Cátedra Abierta Agriculturas para la Vida Mario Mejía Gutiérrez. Pues ya lastimosamente con esta charla vamos a cerrar nuestro ciclo de este semestre y por eso pues queríamos tener como un lindo detalle como el semestre pasado, ya que hemos tenido un recorrido muy importante alrededor del semestre, que es todos los procesos que implican en nuestra vida el sembrar y el por qué sembrar y ahora para qué sembrar y cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, no sé si hay personas aquí, pues, que siguieron la iniciativa de las redes que les compartimos y trajeron su tacita de té para disfrutar una charla y un momento ameno con nuestra ponente de hoy, ¿no? Entonces, antes de abrir como el espacio, nos gustaría hacer como una pequeña dinámica que se ha venido realizando en estas últimas charlas virtuales y ha sido muy amena. Iba muy de la mano con la temática de hoy. Entonces la idea es que pues todos que tienen su tacita de té, prendan su cámara y pues nos tomemos una tacita de té con las plantas que nos acompañan en nuestra huerta o las que hemos podido cultivar a lo largo del semestre. En mi caso yo tengo acá pues un tecito como con hierbabuena y guayaba. Este es muy bueno para cuando uno se encuentra como indigesto o con mal de estómago, o para recuperar todo lo que tiene que ver con la parte digestiva. Entonces, es una manera, si no nos gusta pues solo el sabor de las plantas, podemos combinarlo con algunas frutas, hervirlas un poquito y ya luego si queremos triturarlas o consumirlas así. No siendo más, chicos, los dejo pues con esta charla. No sé si alguno quiere compartirme de qué es su tecito para que hagamos ese compartir antes de iniciar con esta chévere charla. Yo, Cata. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Eh, Cuando inició todo esto de la pandemia, yo estaba en Palmira, entonces allá tenía mis plantas medicinales, tenía mi romero y me traje un esqueje de romero para acá a Nariño. El romero va muy bien, ha crecido mucho y eso me pone muy feliz porque hay cosas en las que se me ha dificultado es la propagación del romero. Entonces, quiero compartir con ustedes este romero que tiene varias propiedades. Tiene unos principios activos muy interesantes, tanto para uso interno como uso externo. Para uso interno, entonces ustedes pueden tomar romero para su parte respiratoria, pueden tomarlo para mejorar su agilidad en cuanto a su memoria, pueden tomarlo para purificar la parte del hígado y tiene un contenido muy alto en hierro para las personas que son anémicas. Y para uso externo, que es como lo que más me gusta por su olor tan delicioso, es para el cuidado del cabello, para que el cabello crezca un poquito, se vuelva un poco más fuerte, para las uñas, ¿sí? Para que las uñas sean un poco más fuertes, porque hay uñas que son demasiado frágiles. Y algo muy interesante del romero es que te ayuda a calmar los dolores musculares y la parte de los calambres. Entonces ustedes pueden adentrarse a este mundo de las hierbas y usar aceites o cremitas, ¿sí? Que tengan ese romero que les pueda ayudar. Y aparte, para la comida. Entonces ustedes pueden condimentar con romero cualquier tipo de comida y les va a quedar muy rico. Entonces el día de hoy yo quería compartir con ustedes los usos y las propiedades de este romero. No sé si alguien más. Re, muchas gracias, Caro. No sé si Dale. alguno más se anima. La albahaca fue una de las cosas, una de las plantas medicinales que me dejó la cátedra del semestre pasado. Tiene excelentes propiedades. Una que también sirve mucho para la maluquera del estómago cuando uno se siente muy lleno. Excelente un tecito de albahaca después del almuerzo. También es excelente las semanas de estrés terminando el semestre. Lo recomiendo mucho y espero también prueben mucho y disfruten la albahaca como yo. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguno más se anima? No sé, algún estudiante que haya tenido una buena cosecha este semestre de sus proyectos. Mm, a ver, por acá, Jennifer.
Lina Marcela. Hola. Hola. Hola, hola Michelle, no Yo te sí tengo escuchaba. muy Sigue, buenos sigue. resultados, sino que ahorita no estoy como muy arreglada para mostrarme la cámara, pero sí podrían mostrarle la huerta. Ah, no, tranquila, dale, gracias, no te preocupes. Michelle, ¿te vas a hablar? Cuéntanos qué tienes, qué estás Pues tomando. yo hoy estoy tomando té de moringa, pues estoy un poco agripada y pues yo no cultivé pues ninguna así plantita medicinal, pero estoy tomando té de moringa que según sé es un buen antioxidante y buen inflamatorio y además ayuda con problemas respiratorios o que se asemeja, entonces digamos que la moringa se ha hecho muy popular en estos últimos tiempos, entonces mi mamá pues decidió comprarme té verde y té de moringa a ver si me ayudaba y la verdad sí siento que me ayuda bastante esta semana pues el haber tomado así como cositas aromáticas como el té verde y la aromática, entonces pues nada, se los recomiendo. Gracias, sí, qué genial, la moringa es como el nuevo milagro desde que se descubrió. Bueno, entonces no siendo más, pues un placer compartir esta taza de té con ustedes y pues ya abro espacio para que sigamos con esta ponencia tan buena que tenemos el día de hoy para que sea de su máximo provecho. Bueno, para el día de hoy nosotros hemos invitado a Carolai Erazo, que ella tiene un emprendimiento acá en Nariño y creo que es en Popayán también. Se llama Montuna Herbolaria. Entonces la compañera el día de hoy nos va a comentar un poco de su emprendimiento, que es a base de plantas y de los usos que ella le da a estas plantas aromáticas y medicinales. Nosotros les traemos este tipo de charlas para que ustedes también busquen esos objetivos en sus huertas, que sean unas huertas funcionales, sostenibles y que les generen un buen vivir. Entonces, Caroline, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Y pues, compañeros y compañeras, espero que disfruten esta charla y esta tarde con nosotros. Bienvenida, Caroline. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Vale, bueno, nada, buena tarde a todos y a todas. Quería agradecerte mucho, Caro, por pues invitarme a este espacio tan bonito, tan importante en estos tiempos. Y también agradecerle al colectivo y a la cátedra. Realmente celebrar y felicitarlos mucho y también agradecerles por todo esto que hacen, porque pues de verdad que este tipo de procesos sí que nos enraizan, es bien fundamental volver a la tierra, volver a trabajarla con prácticas pues de que respondan un poco a la reciprocidad con todo lo que la tierra y la naturaleza nos da. Entonces nada, muchas gracias y pues aquí estoy para aportarles un poquito desde Montuna al proceso que han venido caminando. Bueno, les compartí una presentación, ¿pueden verla? Sí. Bueno, en esta conversa de hoy, pues sí quería contarles así un poco más abiertamente que ha sido un poco extraño conversar pues, de Montuna y de la práctica herbolaria, pues desde estas plataformas virtuales, porque, pues bueno, la relación con las plantas y con la tierra, con la naturaleza, siempre es más bonita cuando nos juntamos, cuando tenemos la posibilidad de percibir, de sentir los aromas, las texturas, y pues el hecho de compartir con todas las personas es así personalmente, es muy distinto. Entonces, pues nada, voy a tratar de transmitirles todo ese amor que he venido trabajando con las plantas, y por eso he llamado a esta conversa desde la memoria herbolaria y el cuidado natural, básicamente por una razón. Y es de que la herbolaria es y solo ha sido posible a través de esa memoria colectiva.
esa memoria que hemos abrigado y hemos abrazado durante generaciones y que estamos muchas personas que nos estamos resistiendo a que desaparezca. Estamos en tiempos bien difíciles y como lo decía pues la invitación desde la cátedra, como buscar alternativas en esta época de pandemia. No sé si ustedes lo han reflexionado en algún momento, pero sí siento que nos ha vuelto a tocar. Siento que somos más las personas que estamos pensando de que se puede vivir con lo necesario, con lo fundamental, y eso fundamental y necesario se traduce en la tierra y en los bienes comunes, en los alimentos, en el agua, en el cuidado de la vida en todas sus formas. Y bueno, yo siempre pues que en una conversa trato de hilar algunas reflexiones como punto de partida, queriendo o pensando en que tal vez al final podamos llegar a reflexionar en colectivo sobre algunas cosas que me parecen bien importantes. Montuna Herbolaria, pues procuramos, porque somos muchas personas las que hacemos parte de Montuna, desde la persona que trabaja la tierra, la que selecciona las plantas, incluso la que las comercializa en mercados locales. Y en mi caso yo, que soy la que por ahora encabeza pues todo el proceso de transformación a preparados medicinales. Entonces, nada, esa reflexión la hemos hecho en conjunto y los invito y las invito a ustedes para que nos vayamos pensando cositas y al final podamos conversarlas. Montuna Herbolaria prácticamente tiene una posición o una postura muy crítica frente a la herbolaria, porque a veces tendemos a romantizar un poco el trabajo con las plantas y a veces nos quedamos solamente en la acción de preparar medicinas, pócimas, menjurjes, y hasta ahí llega. Pero entonces la herbolaria implica tener una conciencia social y sobre todo una energía vital hacia la transformación, tanto en los niveles sociales como de forma individual y colectiva. Eso implica transformar también la relación que tenemos nosotros con nuestro cuerpo y transformar también hábitos de consumo que nos lleven a transformar relaciones con la tierra. En ese caso hay preguntas que me gustaría dejarlas como ahí en el camino, pues, y es pensarnos en que cómo nos relacionamos con la tierra, cómo son nuestros hábitos de consumo y si esos hábitos de consumo están cuidando de la vida, cuidan de los bienes comunes o si por el contrario los está afectando. Que quizás esos hábitos de consumo estén más guiados, orientados por el deseo o por la necesidad, por ejemplo. Y también qué comemos y cómo comemos y dónde compramos o conseguimos nuestros alimentos. Y cómo esa decisión que es tan básica, por así decirlo, se considera también como una acción política. Una acción política, una decisión política que puede afectar en muchos planos, no solamente en la vida individual o colectiva, sino a nivel de país, porque muchos de los hábitos que nosotros estamos construyendo o que estamos habituados a ejercer, pues también influyen en cómo se maneja un país. Y por último, lo que les decía, reconocer el cuerpo como el primer territorio que habitamos, eso es fundamental. Y si relacionamos esa forma, si transformamos esa forma de relacionarnos con este cuerpo, con nuestras emociones, nuestra energía vital, nuestros vínculos y afectos, es muy posible que logremos transformar lo que está hacia afuera, transformar en colectivo y también la forma en cómo nos relacionamos con la tierra. Eso en un hecho objetivo, en un hecho práctico, se traduce en que debemos empezar a construir y a compartir también prácticas de autocuidado. Y las prácticas de autocuidado, desde la perspectiva de Montuna, son posibles gracias a la memoria que hemos heredado o que hemos también recuperado. Bueno, ¿esto en qué sintonía va? En que yo creo que hemos escuchado hablar mucho sobre soberanía alimentaria
y muy poco sobre medicina soberana y autogestionaria. Entonces, nada, el objetivo como de esta conversa es de que logremos acercarnos un poco a las plantas desde diferentes perspectivas, desde una mirada desde las agriculturas para la vida, por ejemplo, pero también desde sistemas agroalimentarios locales y cómo se conectan con lo que está pasando en el mundo. Pero también que logremos, y creo que esa sería como la conclusión, y sería muy bonito hacerlo, que logremos preparar algunos preparados medicinales. Tengo otras opciones que ya después, más adelante, ustedes me dirán con cuál podríamos empezar. Y bueno, entonces, bueno, esa práctica herbolaria desde Montuna lo hemos construido o hemos trabajado varios principios que nos rigen, como les decía, no solamente el hecho de, pues, de preparar pociones, menjurjes, ungüentos, o compartir un saumerio o una limpia, que es bonito también, porque la herbolaria tiene algo muy singular, y es de que se aproxima muchísimo o se relaciona muchísimo también con una parte espiritual, una parte mágica, incluso chamánica, de lo que son las plantas. Pero nosotros procuramos dentro de nuestros principios involucrarnos en todo el proceso que implica tener un preparado medicinal. ¿Y eso qué implica? Que nosotros y nosotras, desde nuestra cotidianidad o desde nuestras prácticas, podemos ser custodios y podemos conservar las semillas nativas y criollas. Sabemos de que de donde surge una medicina hay todo un proceso y una memoria que no solo la habitan las personas, sino también las plantas. Entonces las plantas, las semillas, la tierra tienen una memoria. Y en ese sentido, esa memoria, ¿cómo la potenciamos? Con los saberes comunes, le llamamos. Se potencian con los saberes comunes de las personas que nos antecedieron o las que como nosotros estamos como buscando reconectarnos con la tierra. Dentro de esos principios hemos hablado sobre la conservación de semillas. A veces en procesos conocemos de que hay redes de guardianes de semillas, hay custodios también, pero por ejemplo, así como le decía Caro, esta época de cuarentena o de pandemia, en lo personal también, pues me tocó pasar pues esa cuarentena tan larga que no fue 40 días, sino casi 8 meses en Ipiales, Nariño, y yo le decía a mi mamá como que, pues mamá, yo creo que esto va para largo, deberíamos empezar la huerta en la casa. Y teníamos el primer problema, había la tierra, pero no había semillas, porque todos mis frascos con semilla y todo lo que yo había recolectado estos tiempos estaban acá en el Cauca. Entonces nos pusimos en la tarea de que cada alimento que llegaba íbamos seleccionando y conservando las semillas, haciéndole pues todo el tratamiento, y fue así como empezamos la huerta. ¿Y cómo empezamos nuestra huerta? Como empieza la mayoría de huertas en los territorios, y empieza con las plantas medicinales. Eso por un lado. Otro pilar importante de la herbolaria, desde la perspectiva de Montuna, es trabajar bajo los principios de la agroecología. La agroecología que es un logro también de muchos procesos y organizaciones sociales por la soberanía alimentaria. Y quizás ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la agroecología con la herbolaria? Me lo han dicho algunas veces. Y claro que se conecta porque desde la perspectiva de Montuna, la principal medicina son los alimentos, porque todos los días estamos consumiendo alimentos, o sea, 2, 3 veces al día, desayuno, almuerzo, cena, medias 9, entonces todos los días estamos consumiendo algo. Entonces, ¿por qué no hacer de esa dieta alimenticia nuestra principal medicina? Ahora bien, si podemos elegir qué comer, tenemos que estar seguros de dónde provienen nuestros alimentos. Entonces la agroecología propone eso, reducir, por ejemplo, el kilometraje en los alimentos, es decir, que no traigan desde otro continente
u otros países en los alimentos que localmente se pueden producir, como es el caso de la papa en estos tiempos, de que acá en Colombia hay una superproducción de papa y el desgobierno nacional lo que hace es seguir importando papa en diferentes presentaciones. Entonces la agroecología propone eso, reducir ese kilometraje y empezar a construir soberanía alimentaria abasteciéndonos de nuestros propios territorios. Y esto pasa también con las plantas. He conocido experiencias de herbolarios de que de repente quieren hacer un riego o un baño con hierbas amargas y necesitan salvia blanca. Y la salvia blanca es una especie que no se da muy fácilmente en estos territorios, entonces la mandan a traer de otra ciudad. Entonces, pues claro, puede hacerlo, pero no es correcto, pues porque le está imprimiendo a su medicina un gasto energético que no necesita. Porque si conociera esa persona las particularidades de su territorio y toda la medicina que puede darle, pues fácilmente puede reemplazar esa salvia blanca por otra hierba u otra especie de otro tipo de salvia distinta presente en el territorio. Eso por un lado. Dentro de esos principios nos hemos dado a la tarea de conocer las plantas localmente producidas. Entonces, por ejemplo, una de mis plantas aliadas es la ortiga. Entonces la ortiga se consigue y abunda en estos territorios del sur, en la montaña, sobre todo en los climas fríos. Y la ortiga es considerada incluso maleza y crece en todo lado y no necesita sino tierra, sol y agua para crecer, y es una planta medicinal muy poderosa. A propósito, esta es una tintura madre de ortiga. Y ese es el objetivo, hacer de que las plantas medicinales que encontramos en nuestros territorios las conozcamos y reproduzcamos también esa forma de vida, esa forma de medicina. Conocer también sus principios activos, conocer cada parte de cada planta, porque sabemos de que una planta pues tiene su raíz, tiene su tallo, su corteza, hojas, flores y fruto. Y muy seguramente cada parte de esa planta puede tener un propósito distinto para sanar o prevenir enfermedades, así como sus usos y preparaciones. Entonces, nada, la práctica herbolaria implica mucho estudio, implica mucha investigación, sobre todo en campo, y ya desde una perspectiva un poco más energética también, porque trabajar con las plantas es eso, guiarnos también por la intuición. Yo creo que, y siempre lo he dicho desde Montuna, todas y todos tenemos un yerbatero adentro, solo que hay que despertarlo un poquito y nosotros mismos podemos ser nuestra propia medicina. Bueno, entonces ya conociendo o explorando en campo las plantas medicinales, ya podríamos investigar sobre los diversos métodos de extracción y también de preparados medicinales. Bueno, como les había dicho al inicio, quería hablarles un poco sobre el origen de la herbolaria, cómo se relaciona con la fitoterapia, pero creo que esto lo hablaron en la conversa pasada, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, un poco, pero podrías tocarlo por encimita si quieres para darnos tu punto de vista. Ah, vale, perfecto. Bueno, entonces el concepto de la herbolaria ha sido un poco debatido por las personas o los académicos que se han dedicado un poco a estudiar la práctica. Y bueno, básicamente la herbolaria está muy relacionada con la fitoterapia, que básicamente se refiere al uso de materia vegetal o plantas para un propósito, sea para prevenir, aliviar o sanar ya enfermedades. Se usa también para procesos terapéuticos y medicinales,
para el bienestar integral. Entonces, esa es una cosa bien importante porque el uso de las plantas no solamente es para aliviar o curar, digamos, enfermedades o malestares, sino que yo creo que la práctica herbolaria, la fitoterapia también o principalmente debe usarse como un método de prevención. ¿Eso qué significa? De que no hay que descartar tampoco la medicina convencional o acudir, por ejemplo, a un médico, a un hospital, un centro de salud, a un cirujano, a una farmacia incluso, porque, bueno, los tiempos de ahora no son los mismos de hace siglos. Entonces, seguramente hay afecciones a la salud que requieren un poco de esa otra medicina. Entonces, desde la perspectiva de Montuna, sí es fundamental trabajar y establecer un equilibrio entre la medicina natural y la medicina convencional, teniendo siempre en claro y el principio de que la salud se basa en la medicina preventiva. Entonces, bueno, digamos, ya volviendo al tema, bueno, la herbolaria es una de las prácticas más antiguas del mundo. Se considera, o hay rastros arqueológicos de que los neandertales ya ellos habían establecido formas de relacionamiento con la naturaleza y para usos medicinales. Entonces, bueno, ahí hay varios argumentos o posiciones al respecto. Hace unos años salió un hallazgo arqueológico, encontraron, bueno, un hallazgo de un neandertal de hace más de 60.000 años, y alrededor de su cuerpo encontraron partículas de polen. Al estudiarla encontraron de que ese polen era proveniente de diferentes especies de flores. Entonces consideraban de que ese polen tenía usos medicinales, pero también está la otra perspectiva de que ya ellos estaban construyendo una forma de relación para los funerales. Entonces, bueno, esas dos posturas son bien particulares porque una la usaban para la medicina y otra para algo más ritual, pero finalmente como que se conectan. Entonces, igual, desde entonces se está recolectando materia orgánica para aliviar sea la salud, pero también dentro de un espectro más ritual, que es la herbolaria, básicamente. Bueno, es una práctica tan antigua que, bueno, en Egipto se encuentra uno de los papiros más importantes, digamos, para la medicina contemporánea también, por sus aportes, porque se encuentran más de 1000 recetas y remedios y también plantas que incluso muchas de ellas aún existen y aún se usan. En un contexto mucho más cercano acá con los incas o los aztecas, o incluso acá en Colombia o en Ecuador o todos los países andinos, tenemos esa tradición herbolaria muy cercana. Muy seguramente algún integrante de nuestra familia o de nuestros cercanos tiene conocimientos o pistas sobre el uso de las plantas medicinales, incluso nosotros mismos. Bueno, los conceptos afines a la herbolaria, a veces uno se confunde mucho con el concepto de herbario, herbolaria o herbología. Y bueno, ese primer herbario es bien importante porque es una de las prácticas que va abonando el terreno para cuidar esa memoria yerbatera. El herbario básicamente es coleccionar plantas, secarlas, conservarlas muy bien, incluso ilustrarlas, anotar sus propiedades medicinales, sus principios activos, usos, beneficios. Y al lugar que tú vayas, vas a ir haciendo como una recopilación de eso que observas, que has sentido y que es posible potenciar pues esa medicina a través de la memoria en los territorios. Yo, bueno, había empezado un herbario hace unos años. Decidí un día cuando
pues tuve como ya la decisión de estudiar más la práctica herbolaria, de empezar un herbario, y efectivamente lo hice a todo lugar que iba, sea ciudades, montañas, yo llevaba mi bitácora, y cada planta que veía la llevaba, la guardaba como en papel periódico, la secaba y la aplastaba con varios libros. Y fue así como empecé mi herbario. Sin embargo, pues bueno, con todo este movimiento reciente de mudanzas, trasteos y demás, se perdieron muchas cosas, entre esas mi herbario, que pues es una pérdida importante por toda la memoria que yo había ya recolectado en ese libro. Pero bueno, estoy empezando uno nuevo y la invitación es a que ustedes pues también empiecen el suyo. Bueno, la herbolaria. La herbolaria es la persona que cultiva la tierra, cuida las semillas, cultiva, selecciona las plantas para usos medicinales y terapéuticos, pero también una herbolaria, un herbolario es una tienda donde se comercializan esos productos. Esa es una de la fortuna de vivir en territorios como Colombia, o más hacia el sur Ecuador, o bueno, yo creo que en los países latinoamericanos en general, que en todas las plazas de mercados, galerías o mercadillos o demás, siempre vamos a encontrar una casa yerbatera, un lugar donde nos venden todo tipo de plantas, pócimas, menjurjes, pomadas. Entonces, esa es la fortuna de vivir en territorios como estos, de que esa tradición y esa herencia yerbatera y herbolaria está tan presente que no es sino irse al mercado, hablar con las señoras, los señores y aprender mucho de herbolaria. Bueno, entonces ya en relación a la memoria si bien la albergan las personas, también hay que reconocer que hay una memoria que está en cada semilla. La primera imagen que ven ahí es una semilla de amapola. Entonces, desde esa perspectiva crítica de la herbolaria, es fundamental de que si estamos trabajando con preparados medicinales, también empecemos a construir una conciencia crítica sobre lo que pasa con las semillas, por ejemplo. Sabemos que en Colombia ya varias veces han querido prohibir y perseguir a quienes custodian las semillas nativas y criollas. Entonces, desde la práctica herbolaria también tenemos responsabilidades y es luchar para que las semillas sean siempre libres, para que cada persona, cada campesino, agricultor, originario, cualquier persona pueda conservar las semillas sin ser perseguido. Germinamos nuestra propia medicina. Es muy sencillo también hacerlo porque si se tiene el privilegio de tener un pedacito de tierra o tener un espacio libre donde sembrar, pues las plantas son muy agradecidas, necesitan muy poco para crecer y más si se tienen conocimientos sobre agroecología, biopreparados o producción orgánica, las plantas crecen y tanto los alimentos como las plantas medicinales o aromáticas van a ser de mayor provecho. Lo que les contaba, los alimentos como nuestra primer medicina. En esa fotografía fue como la primera coliflor que salió en la huerta de nosotros, en la terraza. Entonces, es una alegría y pues celebrar que germina una semilla y que dentro de un tiempo vamos a poder consumir esos alimentos. Unos alimentos que han sido pues cuidados con muchísimo amor y más teniendo como la conciencia de que es una cosa muy distinta comerse una coliflor en la casa o cultivada en una huerta, en una chagra, en una parcelita, a comprarla, yo que sé, en un Éxito o en algún centro comercial, ¿no? Donde además la envuelven en plástico. Entonces, desde ahí nos estamos sanando. Y también algo que abona la memoria y es fundamental es el compartir y construir comunidad a través de estas prácticas pues, que nos convocan y que nos juntan. Bueno, por otro lado,
No sé si ustedes conozcan, hay un grupo de mujeres que se llaman yerbateras, son de diferentes territorios de Colombia. Muchas de ellas son profesionales en carreras que se consideraría que no son afines a la herbolaria y han sacado un proyecto que se llama Cuidacultores o Cuidacultoras, más bien. Y yo rescato esto porque la herbolaria y el proyecto de Montuna ha sido posible gracias a ese legado de mis ancestras. Yo vengo de una familia materna en la que somos más mujeres, es un matriarcado. Y mi abuela fue una de las yerbateras, de las curanderas más populares de Ipiales, Nariño. Mucha gente de diferentes veredas o corregimientos o municipios la iban a buscar. También gente del norte del Ecuador. Entonces era una mamita muy querida, muy, muy querida. Y hay muchas formas de llamarles, ¿no? Entonces les llaman abuelas, yerbateras, curanderas, brujas, llamadoras. Bueno, si ustedes también conocen alguna forma o un nombre de cómo las conocen en sus territorios, por favor no los comparten, que eso también es ir abonando memoria a toda esta práctica yerbatera. En la fotografía les cuento, es bien importante porque ahí está mi tía curando de los nervios y del espanto a mi mamá. Es una fotografía bien especial porque en mi familia quien recibió y siguió trabajando sobre la yerbatería fue mi tía. Mi mamá conoce muchísimas cosas, pero no es practicante tanto como la tía. Entonces, pues nada, en relación a la memoria, alguna vez, si ustedes tienen un espacio bonito en el que se encuentren hacia adentro, hay un ejercicio muy bonito y es recordar algo que te genere calma, que te genere alegría o tranquilidad, pero a través de un olor, un aroma. No sé si les ha pasado que tal vez recuerdan a una persona por su perfume o recuerdan una preparación, una comida muy rica y le recuerde a una situación, un momento concreto y eso les genera como alegría, como paz. En mi caso, hay aromas que me conectan con la tierra y con las plantas, y en este caso con mi abuela. Entonces, yo cada vez que pienso en ella y la recuerdo, se me vienen como aromas de unas hierbas bien particulares, por ejemplo, el paico, siempre la ortiga, el tabaco y las flores, un baño de flores. Y sobre todo, ella tenía un preparado medicinal que era un baño de nervios, que claro, era muy poderoso y era su receta. Lastimosamente yo no he logrado todavía con esa receta, pero todavía no logro ese aroma que es. Y bueno, la conclusión es que no voy a insistir más en trabajar pues para que mi preparado me quede o que huela o su aroma sea idéntico al que ella preparaba. Porque finalmente los preparados medicinales, así tú sigas una receta exacta de cada porción de hierba, de líquido, de vehículo, tiempos y tiempos de maceración y todo el proceso, así tú lo sigas así como dice la letra, ningún preparado es igual a otro. Simplemente porque cuando tú haces un preparado medicinal, tu cuerpo termina siendo como el puente para hacer. Pero tú al hacer un preparado medicinal estás conectándote directamente con el elemental de la planta y energéticamente lo estás entregando todo. Entonces es muy común y no sé si les pasa, cuando ustedes se disponen a hacer un preparado medicinal, una pócima, un menjurje, se conectan tanto con esa planta que a veces uno termina como agotado o como enfermo o como raro, como que se le baja a uno mucho la energía.
Entonces, cada preparado medicinal tiene la energía vital de cada uno y de cada una. Por eso es importantísimo el cuidado, el autocuidado natural, porque es nuestra propia medicina, porque solo nosotros sabemos si a través de, yo qué sé, un aceite, una tintura, solo tú conoces la intención con la que vas a hacer un preparado medicinal. Y si es para ti, mejor aún. Y si es para los demás, la fuerza y la energía que le vas a imprimir a ese preparado va a ser mucho más poderosa porque estás exteriorizando también tu energía a través de ese preparado. En relación a los elementales, medicina y territorio, por ejemplo. Las medicinas y los preparados medicinales varían mucho de un territorio a otro. Como lo decía Caro, Montuna Herbolaria es un emprendimiento que nace en Nariño, nació en Ipiales y en las veredas de donde es mi familia. Y nació allá a través de la memoria de mi abuela, de mis tías, de mi madre, pero donde agarró más fuerza y donde decidí yo compartirlo con mi familia, amigos y personas con alguna proximidad fue acá en el Cauca. Y pues el Cauca es el territorio en el que yo más he caminado, más he conocido. Entonces, bueno, las medicinas son bien diferentes entre departamentos, municipios, incluso personas, lo que yo les decía acerca de la energía de cada uno. Entonces, bueno, sea donde sea que tú estés, lo fundamental es que reconozcas las plantas localmente producidas o enraizadas, me gusta más llamarlas. Que reconozcas el elemental que te rodea, la tierra, el agua, los sitios sagrados que hay en tu territorio, si tienes volcanes cerca en tu territorio, si tienes ríos, páramos, cerros, piedras. La herbolaria es eso, es resignificar los espacios, o ejercer una relación de reciprocidad con ellos y conectarte también con tus ancestros. A veces esa palabra ancestralidad es un poco, no sé, la reducen muchísimo al aspecto indígena o al aspecto originario o al aspecto rural, pero no necesariamente. Esa ancestralidad o esa conexión con la tierra la podemos ejercer sea en el campo o en la ciudad. A propósito de eso, hace unos días me regalaron este libro. ¿Lo miré? Sí, Bruja Verde. Ajá, Bruja Verde. Este libro empecé a leerlo hace unos días. Fue un regalo así bien, bien especial. Lo empecé a leer hace unos días y bueno, una de las cosas que dice que me llama mucho la atención es de que a veces las personas nos hacemos esa idea romántica y fantástica, pues de que la bruja vive en la montaña, vive en el cerro, vive en una chocita y ya esas son las brujas que están lejos de nosotros o salen cuando estamos, mientras todos duermen o se ocultan o bueno, toda la magia, que es lindo también. Pero en ese libro dice cosas muy chéveres de que, pues bueno, brujas y hierbateras las hay en todas partes, en campos y ciudades, y que pues son, incluso las personas reducen la práctica yerbatera mucho a la estética, ¿no? Y tienden a indigenizar pues la práctica con las plantas y demás, y no, nosotros en la vida cotidiana podemos hacer medicina y ser medicina además. Bueno, y en relación a los espacios es bien importante porque, digamos, si tú vives en una ciudad, es necesario que tú tengas un centro de poder, un lugar en el que tú puedas estar contigo mismo y sentirte en armonía, porque, bueno, si tú energéticamente estás muy elevado, todo tu espacio va a estar así, pero si estás como bajito de energía, pues tu espacio también tiene que darte para eso. Entonces, pues nada, para armonizar los espacios y demás, pues bueno, la naturaleza ya los tiene, porque es tierra, es elemental, el aire está fluyendo constantemente.
Pero así como cuando uno va a la montaña o cuando va a un río o demás, pues se necesita pedir permiso y agradecer siempre. Y acá en la ciudad, pues cuando estamos en la ciudad, es también necesario hacer los ritualitos. Eso por un lado. Y en cada lugar, en cada territorio, como les decía, tenemos la gran fortuna de contar con yerbateros o yerbateras cercanas. Ahora bien, lo importante de estas juntanzas es eso, cuidar la memoria yerbatera, los saberes y saber que somos la medicina. En esa fotografía de su derecha aparece Mamá Agustina, que es una mayora, una sabedora Misak, que es también portadora de muchos saberes yerbateros. Bueno, por otro lado, una de las recomendaciones, ¿no?, para la herbolaria, que implica mucha responsabilidad, muchísima, porque así como les decía que el cuerpo de uno es el primer territorio, aplica para absolutamente todo. A esa responsabilidad, ¿a qué me refiero? A que todos los cuerpos son distintos, cada organismo recepciona de forma distinta los preparados medicinales. Además, porque pues cada planta posee niveles de toxicidad, pueden ser bajos, medios, altos o muy altos, como el caso del floripondio, borrachero y demás. Entonces, bueno, en mi caso, en el caso de Montuna, cada preparado medicinal tiene que pasar por una prueba, y la prueba es conmigo misma antes que con cualquier otra persona. ¿Y eso qué implica? Mucho tiempo de experimentar, mucho tiempo de compartir también con las demás personas y personas pues que también quieran ser parte del experimento. Entonces es así como cada menjurje, cada pócima se ha ido mejorando, pues pensando un poco en el beneficio de todas las personas. Bueno, principalmente la práctica herbolaria, lo he dicho siempre, o desde Montuna más bien, procura que sea un ejercicio de medicina preventiva. Si bien alivia malestares y eventualmente puede sanar enfermedades, principalmente la medicina natural es preventiva. Bueno, lo que les comentaba acerca de los mercados locales, los herbolarios y en los territorios pues donde habita esa memoria yerbatera. Bueno, Montuna también, o yo desde hace unos años, vengo acompañando procesos de soberanía alimentaria a través de los mercados agroecológicos, huertas urbanas y producción limpia. Entonces, desde ahí también hemos puesto como uno de los centros las plantas medicinales, tanto en semillas, plántulas y ya preparados medicinales. Estas son la red de huertas urbanas de acá de Popayán. Y lo curioso es de que en todas las huertas en las que he trabajado acá, con lo primero que se empieza es con la espiral de plantas medicinales. Entonces eso ya quiere decir muchísimo, que hay que empezar por ahí. Y bueno, la medicina soberana para el cuidado de la vida es eso, de que tenemos la posibilidad de sanarnos a nosotros mismos y de compartir esa sanación en reciprocidad con la tierra, los bienes comunes, cuidar la tierra, valorizar la vida rural, en general todas las formas de vida. Y algo que tal vez no lo voy a profundizar así mucho porque quizás ustedes saben mucho más que yo y me imagino que son temas que ya los han tocado, y es la alelopatía. Entonces esas plantas medicinales que tenemos en nuestros cultivos, muchas de ellas sirven y establecen o construyen una sinergia con las otras plantas de cultivo. Entonces, hay plantas que son muy poderosas para alejar los mosquitos, el pulgón, muchas plagas. Entonces, también las plantas medicinales le aportan a los cultivos a pequeña escala que tengamos. Entonces, nada, las plantas aromáticas y medicinales son realmente poderosas. Y bueno, ya desde Montuna, pues les conté un poco acerca de nuestros principios y desde que tenemos una perspectiva bastante crítica acerca de la herbolaria.
así como dicen por ahí, yo veía alguna imagen alguna vez en redes, que la agricultura sin conciencia social es pura jardinería. En el caso de montar una herbolaria, decimos eh, como que la espiritualidad sin conciencia social es puro positivismo tóxico y es real. Entonces, también hay que ser autocríticos frente al uso de las plantas medicinales, porque pues si no tenemos esa conciencia es muy difícil que logremos un equilibrio. Es el caso del palo santo, por ejemplo. Yo uso el palo santo en ocasiones bien específicas, como estas, que es el encuentro con ustedes y también para armonizar este espacio pues del que me han recibido por estos días. Entonces, si no hay una conciencia social del uso de esas plantas, de esas maderas, pues no estamos en nada, porque se sabe que el palo santo es uno de los arbolitos que está en peligro de extinción por su demanda. Todo el mundo quiere quemar palo santo, pero no tiene esa conciencia acerca de su uso y también sus límites. Bueno, ¿qué les puedo decir yo para enraizarnos y conectarnos con la tierra? Que en la medida de nuestras posibilidades sembremos nuestras propias plantas, que nos inventemos un ritual muy propio para ellas y nosotros, o de esa conexión, que nos conectemos con su agua, nuestra agua, porque finalmente estamos hechos de lo mismo. Lo que les decía, pedir permiso y siempre agradecer. Y sobre todo ahorita, incluso con el ejercicio que proponían al inicio sobre tomarse el té, explorar con plantas distintas, hacer novenarios, un ejemplo, 9 días con caléndula, o 9 días con, yo qué sé, con manzanilla, con hinojo, y ir explorando plantas y encontrar cuál es tu planta aliada. Eso hace mucho bien. También porque hay ciclos en los que uno se conecta con una u otra planta. Y es esa, desde Monte Herbolaria decimos que la medicina es cíclica, porque respetamos pues el ciclo de crecimiento de cada planta y también respetamos también el ciclo de cada maceración, de cada producto medicinal. Bueno, yo creo que todo esto ya lo mencioné acerca de cada planta. Por ejemplo, en el caso de las infusiones, que fue como el ejercicio de apertura para esta conversa, es de que es bien importante reconocer cada parte de la planta. Entonces decíamos que tiene raíz, tallo, corteza, hojas, flores. Entonces para la infusión, sabemos cómo es la infusión. Dejas hervir el agua, apagas el fogón y aplicas la hierba fresca, por ejemplo, hojas y flores. Si ya quieres cocinar un poco más, pues usas los tallos y raíces. Y bueno, en la medida en que vayamos como explorando cada planta, vamos a ir sabiendo en qué principios activos se concentran en cada parte de la planta. Y dependiendo de eso, pues sus usos y aplicaciones. Aquí está la decocción, la infusión o tisana, el jarabe, la tintura, los cataplasmas, los oleatos o aceites herbales, pomadas o ungüentos. Bueno, y cada planta es un mundo completo. Yo, la verdad, hasta ahora puedo decir que me estoy iniciando en el estudio de las plantas, porque de verdad es un tema muy amplio. Entonces, el ejercicio que yo he venido haciendo desde hace un tiempo es dedicarle al menos un mes de estudio por cada planta, porque son demasiadas. Y cada planta tiene unas propiedades que a veces desconocemos o que incluso hay que probarlas. Entonces, bueno, ahí en pantalla están viendo las propiedades medicinales de las plantas y una descripción cortica. Son bastantes, entonces, pues nada, si las quieren leer en más detalle y demás, yo les puedo compartir textos y documentos o recopilaciones que he hecho sobre este tema. Entonces, entre las propiedades, yo aquí como que puse las propiedades más conocidas. Entonces está la digestiva, el calmante, diurética, carminativa, emenagoga.
Por ejemplo, en este caso de propiedades menagogas, yo me estoy tomando una aromática de canela porque ya casi estoy entrando a mi ciclo menstrual. Entonces la canela tiene unas propiedades maravillosas para acompañar ese ciclo y abrigar el útero. Entonces la canela es antiinflamatoria, es relajante muscular, es calmante, también relaja los músculos y también regula el ciclo menstrual. Y es menagoga, ¿por qué? Porque en algunos casos fomenta la menstruación y es una planta caliente. Entonces, muchas de las mujeres, independientemente del clima donde viva, hay que cuidar mucho, mucho el útero del frío. Bueno, propiedades astringentes, hipotensor, antiséptico, antitusiva, digestiva, antiinflamatoria, bueno, aquí hay muchísimas. Aromatizante, bueno, antibiótico. Yo creo que en esta época de pandemia, muchos de nosotros hemos estado como tratando de sintonizarnos para el cuidado de la salud con plantas medicinales. Entonces, es bien importante estudiar este tema. Sobre todo porque hay muchas plantas que poseen muchas de estas propiedades, no solo una, sino un montón, como el caso del romero, como Carolina lo contaba. Entonces, hay plantas que en una infusión, en un preparado, funcionan solitas, pero también pueden funcionar muy bien cuando las combinamos con otras plantas. Pero para empezar como en este camino de aprendizaje sobre las plantas, es bien importante empezar con una. Bueno, a mí me gusta hablar de las plantas como plantas aliadas. Una de ellas, que es para mí una de mis plantas favoritas con las que me siento más acompañada, es con la ruda. Además de que tiene una cantidad de propiedades medicinales, eh, también tiene un elemental, una energía que purifica y armoniza mucho los espacios. Como ustedes saben, o dentro del saber popular o la memoria yerbatera, la ruda es una de las 7 plantas amargas. Entonces, cuando uno siente la energía muy densa de un espacio, de un lugar o incluso de nuestro propio cuerpo, nuestras propias emociones, está bueno hacerse un baño de ruda. Entonces, pues nada, ahí esa es como una de mis plantas aliadas. Otra de ellas es la caléndula. Creo que la caléndula ha sido de mis plantas favoritas desde niña, no solamente por la belleza de su flor, sino también por la cantidad de propiedades medicinales que tiene. El jengibre, por supuesto. El jengibre, así como el romero, es también de uso aromático, medicinal, pero también condimentario. Entonces, con las comidas va muy bien. Y tiene una cantidad de plantas de propiedades medicinales que lo hacen mucho más rico. El eucalipto, yo creo que ha sido una de las plantas con más demanda en estas épocas de pandemia. Sabemos que nuestros territorios están, muchos de ellos, inundados por el cultivo de eucalipto, que no le hace nada bien a las fuentes hídricas, ni a los bosques nativos, ni nada, pero bueno, ya la gente tiene una conciencia de darle un uso para su salud. El eucalipto es otra de mis plantas aliadas desde siempre, porque incluso desde niños nos cuidaban mucho para los resfriados. Tiene un montón de propiedades medicinales también, aromáticas y rituales. Esta es considerada una de las plantas dulces, entonces cuando uno tiene una energía así como bonita y que quieres cuidarla, entonces está bueno hacerse un bañito con eucalipto, con romero, con menta. Y bueno, ya en este punto, ya como para cerrar y para preguntarles a ustedes, yo les propongo, dentro del último punto que es el cuidado natural, quiero mostrarles cómo hacer un preparado medicinal para construir esa botica en casa. Entonces ustedes me dirán, yo les propongo 3. Una tintura madre, un aceite herbal o una alcoholatura. Ustedes me dirán.
Bueno, chicos, nos gustaría escuchar o leer sus opiniones de qué les gustaría pues llevarse de este curso. Recordar que esto es especialmente para ustedes, para que aprendan a hacerlo de la mejor manera, aprovechar pues todo este proceso de huerta en su casa. Entonces, si no pueden hablar por el micrófono, podemos leerlos por el chat. Dennos sus opiniones de qué les gustaría aprender a hacer o preparar. Ah, que sí, por favor, podrías repetir las opciones que hay. Carol, creo que es tintura madre, aceite, macerado de aceite y alcohol. Y un alcohol con plantas. Bueno, por ahora, según lo que veo yo, va ganando alcohol con plantas. Bueno, les cuento un poquito de cada uno, ¿vale? Esta es una tintura de cúrcuma y de jengibre. La tintura es una extracción hidroalcohólica, la cual contiene sobre todo planta fresca, un alcohol de vehículo que se debe poder consumir, mínimo de 40 grados, máximo de 70. Se recomienda mucho usar, por ejemplo, puede ser vodka, puede ser brandy, puede ser aguardiente, o los licores que hay en nuestros territorios, como el chirrincho, el chapil, y entonces es como de también fácil acceso. Necesitamos solo eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios de esta tintura? Que realmente concentra, bueno, el alcohol es bien importante porque es una forma de extracción que alcanza a recibir o a extraer la mayor cantidad de propiedades y principios activos de las plantas. ¿Cuál es la ventaja de estos preparados? Que si estás tú en algún lugar y de repente pues no tienes las plantas como tal para prepararte una infusión, eh, pues llevas tu tintura y con unas goticas pues en una bebida de preferencia, excepto café, pues ya tienes tu medicina lista. Se usa sobre todo en microdosis, por lo que les decía, porque tiene una alta concentración de propiedades o de sus principios activos, la cual pues no necesitamos tomarnos toda una taza de infusión, sino entre 5 y 10 goticas sublinguales ya es suficiente para tener la medicina. Eso por un lado. El aceite herbal o el oleato, aquí tengo por ejemplo, este es de romero y este de acá es de caléndula. Entonces, los oleatos son una maceración sobre un aceite vegetal. Preferiblemente se usa la hierba seca, la planta seca, porque no queremos que haya un choque pues entre el agua y el aceite porque se va a descomponer más rápido. Entonces, pues nada, el mismo tiempo de maceración, aproximadamente 20 días y ya. Y la alcoholatura. La alcoholatura es el mismo proceso de la tintura, solo que en ese caso usamos un alcohol antiséptico de máximo 70 grados. Entonces, pues nada, síganme contando a ver cuál de ellos les gusta.
Hola, hola, ¿siguen ahí? Sí, Hola, claro, sí. aquí. Vale, entonces, ¿con cuál empezamos? Bueno, yo creo que está entre macerado de aceite y alcohol. Bueno, empecemos con el macerado en aceite entonces, ¿les parece? Sí, Vale, entonces voy a tratar de organizar esto aquí para que ustedes puedan ver mejor. Bueno, entonces, para el oleato o aceite herbal o macerado en aceite necesitamos un aceite de vehículo que sea de origen vegetal. Se puede usar aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de almendras, de ajonjolí, pero creo que, o bueno, el de mi preferencia es el aceite de oliva, por sus propiedades medicinales, alimenticias y sobre todo porque tiene un aroma un poco más neutro. En este caso vamos a usar este aceite de almendras. Necesitamos también un recipiente de vidrio previamente esterilizado y debe estar seco. Este lo reciclé, era de una miel. Necesitamos también planta seca. Habíamos dicho que para trabajar siempre con los aceites, preferiblemente esa porque ya pues se ha ido pues la mayor cantidad de agua. En este caso tengo eucalipto. De hecho acá mi sobrino a veces le da resfriado, le da mucha tos y pues qué mejor que el aceite de eucalipto. Entonces nada, las plantas secas tienen una ventaja muy importante porque concentran sus principios activos en una menor cantidad. Entonces, sea para una infusión o cualquier tipo de preparado medicinal, si vas a usar plantas frescas, debes usar, digamos, este frasco lleno. Pero si vas a trabajar con plantas secas, debes usar la mitad de las plantas en ese frasco. En este caso, como están secas, pues vamos a usar solamente la mitad. Entonces, ¿cuál es la idea de este macerado? De que seleccionemos las hojas que se encuentren en mejor estado, asegurarnos de que no tengan ninguna humedad, de que no tengan ningún bicho, ningún tipo de plaga, absolutamente nada. Y sobre todo, y lo más importante creo yo, es que nos aseguremos de que su proceso de secado haya sido bajo sombra. Para secar las plantas nunca debe hacerse directamente a la luz del sol. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, esto es mejor siempre, siempre hacerlo con las manos, nunca usar ningún elemento metálico, cuchillo ni tijeras. Lo ideal es de que todo lo hagamos con nuestras manos. Y como les comentaba, de que la herbolaria pues también es un ejercicio energético bien bonito, entonces procurar a que en el preparado medicinal que ustedes vayan a hacer, pues imprimirle, además de la buena energía, una intención sanadora. Porque el oleato tiene varias ventajas. Este aceite herbal, además de usarse pues digamos en afecciones locales, también sirve para masajes corporales y relajantes. Y como es el eucalipto también una planta aromática, pues también nos sirve como para relajarnos y para acompañar también los ritualitos que queramos. Se puede también usar en difusores, entonces va muy bien. En esta ocasión pues voy a hacerlo solamente de eucalipto. Bueno, creo que también tengo romero seco por ahí. Entonces podemos hacer una mezcla herbal mucho más poderosa, mezclando varias plantas que coincidan en sus propiedades medicinales y sus principios activos.
En este caso, una planta que le va muy bien es la menta, por ejemplo, o el cidrón, o el poleo, o la hierbabuena incluso. Entonces, pues ya estando aquí la planta, lo que vamos a hacer es con un elemento de madera o de cerámica, vamos a aplastar las plantas para que ellas empiecen a soltar como su aceite esencial propio. Acá yo tengo un poco de romero. Vamos a ponerle romero también. Y bueno, ese es el proceso básicamente. En los oleatos hay varias formas de maceración. Esta es la más lenta, es la que más me gusta porque pues sí alcanza a extraer la mayor cantidad de principios activos. Sin embargo, si tú quieres hacerlo en menos tiempo, lo que puedes hacer es poner en baño María la planta con el aceite al menos 1 o 2 horas para que alcance a extraer pues sus principios activos. Eso es todo para este aceite. Entonces lo último que vamos a hacer, ya cuando la planta está en el recipiente, habíamos dicho que cuando esté hasta la mitad del frasco, ya podríamos agregar el aceite, en este caso el aceite de oliva. El aceite siempre debe cubrir las plantas. Y bueno, este es el proceso del aceite. Lo último que hay que hacer, bueno, si tienes la posibilidad de conseguir un recipiente que tenga la tapa de plástico, sería mucho mejor. En este caso, la mayoría de mis recipientes son de tapa metálica. Y eso pues realmente no está bien porque si hay como un choque ahí, no queremos que el preparado medicinal se contamine con el metal. Entonces, bueno, ahí quedó nuestro macerado. Les estaba contando que hay formas más rápidas de hacerlo. En este caso, esta es la forma de maceración más lenta, que se va a demorar aproximadamente entre 20 y 30 días. Para conservarlo, debes conservarlo en un lugar fresco y oscuro. Se recomienda para todos estos tipos de maceraciones usar frascos oscuros o de color ámbar. Yo no los tengo, entonces, pues nada, lo que se usa, bueno, hay que ser muy efectivo siempre. Lo que yo suelo usar es papel. Entonces yo le envuelvo en un papel oscuro para que no le llegue la luz, porque lo que hace la luz es acelerar el proceso de descomposición. Entonces el aceite pues se puede fermentar y se puede dañar. Entonces pues nada, si lo podemos guardar en un lugar oscuro, estaría mucho mejor. Hay personas que prefieren dejarlo ahí quietico esperando a que cumpla su ciclo, pero yo prefiero todos los días pegarle una movidita para que suelte sus aceites y sus principios activos. Bueno, les decía que tenía una tapa de metal, entonces lo que se hace es ponerle como la telita. Yo siempre le pongo una tela de lienzo y se cierra. Y como el recipiente no es oscuro, lo que le hago es ponerle papel y sellarlo acá con cinta. Entonces, así lo protegemos de la luz. Hay una cosa que es bien importante y que casi olvido mencionar. Es importante etiquetarlos. Entonces, en esa etiqueta es fundamental poner la fecha en que elaboramos el preparado, describir el aceite de vehículo que utilizamos, en este caso es aceite de oliva, y la planta. En este caso pusimos eucalipto y romero. Anotar de que la planta es seca.
Entonces, esa etiqueta pues nos va a servir para saber en qué momento el preparado medicinal cumple su ciclo y ya podemos retirar, luego colar y envasar en un nuevo recipiente. Entonces, pues nada, este es el primer preparado medicinal, que es muy poderoso, como les decía. Vale, ¿alguna pregunta sobre este preparado? Yo tengo una pregunta en cuanto a las aplicaciones con el macerado. Vale, frente a las maceraciones, sobre el uso, ¿me dice? Sí, claro, por ejemplo, ya hicimos ese preparado, cómo le podríamos sacar provecho al momento de usarlo? Vale, este aceite es de uso tópico generalmente, pero también es de uso digestivo. Entonces, si tú lo puedes poner, bueno, este aceite, como decía, como les mostraba yo dentro de las plantas aliadas, eh, tiene muchas propiedades medicinales, es antiviral, ayuda a expulsar partículas de los pulmones, sea flema, tos, gripas y demás. Entonces, ¿cuál es la idea? En cuanto este macerado está listo, lo que vamos a hacer es colarlo por una tela de gasa o tipo lienzo. Y cuando esté listo, ¿qué podemos hacerlo? Entonces, si alguien tiene tos, lo ideal es que se lo aplique en el pecho, en la espalda, en la garganta. De repente, si tienes alguna molestia, un dolor muscular también, te lo puedes aplicar en molestias que estén localizadas. También para masajes corporales, como les decía, si de repente tienes cansancio, un bajón de energía, pues puedes hacerte un masaje en pues, lugares bien específicos de tu cuerpo, que es donde se concentra mayormente la energía, que es en las manos, en las sienes, en el cuello, hombros. Eh, Pero también de este aceite es que también, además de ser de uso tópico, de uso externo, también lo puedes ingerir. Entonces, si tú lo pones en un gotero, por ejemplo, también esta medicina, este aceite, actúa dentro de tu cuerpo si lo pones unas goticas de aceite de forma sublingual o también en alguna bebida. También puedes acompañar tus comidas, como las ensaladas, las vinagretas y demás. Entonces, los usos son muy diversos y las plantas, pues puedes usar una cantidad de plantas increíble. Por ejemplo, yo acá hace unos días hice otro macerado en aceite, que es una planta que le llaman colonia, que se parece mucho a la lavanda en su aroma, pero es totalmente distinta. Entonces la estoy estudiando como para ver qué usos puedo darle. También aquí hace unos 8 días hice un macerado de cannabis. Es un macerado de cannabis, entonces, bueno, la cannabis es cultivada acá por algunos compañeros que tienen su huerta, entonces también se puede usar externamente, pero también se puede ingerir, entonces hay muchas posibilidades para hacer este tipo de macerado. Yo tengo ahí otra pregunta y es, en mi concepción, en mi cerebro, siempre el aceite de almendras lo he usado para la parte como corporal. Pero, por ejemplo, si yo hago un macerado con aceite de almendras, ¿también lo puedo consumir, como tú dices, así en goticas o en ensaladas? Sí, claro, lo importante es de que el aceite de vehículo sea de origen vegetal. Puedes usar aceite de almendras, aceite de girasol, que creo que es el que está en todas las cocinas. También puedes usarlo. Lo importante es no usar aceites minerales. A veces hay tiendas donde venden insumos químicos que te venden un frasco de aceite de almendras así grande como por 6,000, 8,000 pesos. Y no. O te venden aceite de naranja, de limón,
y no, realmente son aceites minerales con esencias y colorantes. Entonces, cuando vayan a comprar estos aceites u otros productos, asegúrense de que sean productos que no sean derivados del petróleo. Pero sí, el aceite de almendra sí se puede consumir también y es muy bueno. Gracias. Eso les cuento, que el proceso de la tintura es básicamente lo mismo, pero la diferencia es de que en el caso de las tinturas es ideal usar la planta fresca. En este caso, por ejemplo, yo acá está como en el proceso, estoy secando una caléndula. El proceso de secado, como les decía, es bien importante. Tienen que seleccionar la planta, ver que sea ojalá producida de forma orgánica, de forma limpia, y secarla, y lo ideal es colgarla en un lugar oscuro donde no le llegue la luz directa para que conserve pues sus principios activos. Y para proteger las plantas pues del polvo o de otras partículas que la puedan contaminar, lo que yo suelo hacer es protegerlas en una bolsa de papel o papel periódico. Entonces yo las pongo dentro de esta bolsa y se cuelgan así. Entonces ya la protege de la luz y su proceso de secado será mucho más rápido. Y bueno, y con los aceites y la tintura el proceso es el mismo, solo la diferencia es que se debe usar la planta fresca. Por ejemplo, esta es la tintura de caléndula que ya lleva aproximadamente 10 días. No, lleva más, como 15 días. Sin embargo, pues es una medicina que yo la voy usando cada que puedo con un gotero, entonces ya se ha ido acabando. ¿Qué más les puedo mostrar? Esta otra es una alcoholatura, por ejemplo, que es el mismo proceso del aceite y de la tintura, solo que en este caso usamos el alcohol antiséptico de 70 grados. Aquí hay muchas plantas, todas dulces. Hay desde cidrón, albahaca, hierbabuena, pronto alivio, eucalipto. Esto es como para un splash refrescante. Y también energéticamente es muy bueno usar estas plantas dulces y también amargas. Bueno, frente al secado de las plantas es bien importante porque así como los alimentos, ustedes se acuerdan que las personas de antes o de los abuelos, cuando había una superproducción de algún alimento, por ejemplo el rábano, acá creo que no se usa mucho, pero se usan mucho las conservas, pueden ser en sal, en vinagre y demás. Eso mismo hacemos con las plantas medicinales. Este tipo de preparados también funcionan como conservas naturales porque una tintura madre, por ejemplo, te puede durar hasta 1 año y cada vez se va a potenciar aún más. Entonces es medicina que la vas a tener todo el tiempo en tu casa y no se va a dañar. El oleato dura un poco menos, aproximadamente 3 a 6 meses, si lo haces de la forma adecuada, con la planta seca. Y el oleato, se me olvidaba, el oleato, ya cuando lo tienes listo, puede ser también el vehículo para hacer pomadas o ungüentos. En este caso tenía yo ya un aceite de romero, entonces ya fue sino ponerle los complementos para hacer este ungüento lunar, que es como para aliviar los cólicos menstruales. Entonces es un ungüento que va a tener una consistencia mucho más dura, como una pomadita. Entonces las posibilidades con estos preparados son infinitas. Eso les cuento por ahora. Y sobre las plantas, también sobre la conservación, por ejemplo, hay plantas que acá casi no se consiguen. Por ejemplo, hay un tipo de lavanda que conseguí en Nariño y la sequé y se secó súper rápido y bueno, le saqué todas sus hojas y las flores que están aquí en este recipiente de vidrio, muy bien conservadas para cuando se requiera. Pero los tallos
también tienen otro uso, o sea, nada se pierde. Estos se pueden usar para infusiones, pero también para baños. Entonces, cada parte de la planta cuenta. Otra de las cosas, cuando tú vayas a colar las tinturas o el macerado en aceite, te va a sobrar pues la biomasa. Y esa biomasa, que ya es como los restos de las plantas, lo que puedes hacer es compostarla o puedes también guardarla como aromatizante y demás. Entonces, nada, las posibilidades son ilimitadas y pues se puede experimentar muchísimo. ¿Qué más les cuento? Además de esos preparados, pues sirven para un montón de cosas. Por ejemplo, el aceite de caléndula que tengo por ahí, la caléndula pues es antiinflamatoria, tiene unas propiedades medicinales muy ricas y sobre todo para la piel, es muy buena. Entonces, ese aceite también yo lo uso para otro tipo de preparados que son medicinales, pero sobre todo biocosméticos. Sabemos que las chicas pues nos gusta también usar el maquillaje y demás, pero en general son preparados que los pueden usar hombres, mujeres, niños, todo el mundo. Entonces, el aceite de caléndula lo usé para este preparado medicinal, que es un desmaquillante y tónico facial, que tiene hidrolato de flores, tiene aceite esencial de cedro, tiene el aceite o el oleato de caléndula, vitamina E y extracto de otras plantas. Entonces, también tiene muchos usos. En el caso de las tinturas, por ejemplo, esto es lo que me queda de una tintura de menta. Sí, es una tintura de menta y clavo de olor. Y esta tintura yo la uso para hacer, perdón, esta tintura de menta y clavo yo la uso para hacer la crema dental natural. Entonces es una crema dental que yo hago dos tipos, que las hago de arcilla o de carbón activado. Y le pongo un poco de esta tintura, ¿por qué? Porque pero sí, también el tomillo y el clavo de olor ayudan a desinflamar las encías y aliviar los posibles dolores. Se usa la arcilla, ¿por qué? Porque cuida, bueno, es que nosotros también estamos muy acostumbrados a usar los productos convencionales del mercado, pero no nos dicen que el flúor es demasiado malo para nuestros dientes, porque quitan el esmalte natural de los dientes, contaminan la tierra porque tienen muchos derivados del petróleo y no son para nada buenos para nuestra salud. Entonces hay elementos de la naturaleza que los pueden reemplazar. Y uno de esos pues es la crema dental natural, que es el complemento de una maravilla que son los cepillos dentales de bambú, que son biodegradables y pues al finalizar su ciclo pues también se puede compostar. Entonces, eso es lo que quiere Montuna Herbolaria, hacer de que tengamos nuestra propia botica en casa, nuestro propio herbolario, que le bajemos un poquito al consumismo, que pensemos en que hay muchas formas de reemplazar muchos de los productos que usamos y hacerlos nosotros mismos. Por ejemplo, yo hace ya más de 7 años ya no uso desodorante porque ya uso el de Montuna. Fueron sí muchos meses de experimentar, pero di con la receta adecuada y ya me quedo con eso. Caro, Dime. tenemos en el chat una pregunta, nos lo hace la compañera Lina Arana. Nos dice, mi abuela en la actualidad toma muchos medicamentos al día, pues sufre de hipertensión y de diabetes. ¿Hay algo que pueda tomar específicamente para qué le recomendaría? Pues mira que lo que yo les decía, desde la práctica herbolaria, es bien difícil asumir esa como responsabilidad de sugerirte algún tipo de medicina, ¿no? Pero lo que yo considero es de que los hábitos alimenticios son fundamentales para reducir esos efectos que dejan los fármacos. En este caso,
Por ejemplo, creo que mi mamá tiene inicios de diabetes, entonces hemos estado trabajando muchísimo, muchísimo la dieta. Entonces empezamos con eliminar la proteína animal, así progresivamente, a sustituir pues, o a consumir un poco de stevia, no más endulzantes. Pero también en ese caso, y a mi mamá le ha hecho muchísimo bien, es las infusiones de ortiga o la tintura. Entonces, puedes revisar o si quieres, tú pues me escribes y yo te envío un documento donde especifica el uso de la ortiga para reducir la hipertensión y también para mantener como equilibrada la diabetes, porque habría que ver en qué nivel está, ¿no? Y qué tan afectado está como su cuerpo. Eso por un lado. Te escribiría entonces por Montuna. Sí, dale. Sí, porque es que realmente ahora último también está presentando muchos problemas de memoria y lo malo es que mi abuela cualquier afección que tiene, ella busca ir al médico para que le recomiende un medicamento. Entonces yo estoy en plan como de, mamita, intentemos ver de pronto si existe algo que podamos hacer primero y pues ya si no existe nada natural, pues ir al médico, pero ella ya está como súper metida en ese cuento súper dependiente de los fármacos. Entonces sí sería como bueno mostrarle otras alternativas para eso. Muchas gracias. Sí, mira que es muy, muy cierto. Por ejemplo, esta época de pandemia fue donde yo más tiempo estuve en mi casa con mis padres y es muy preocupante ver eso. Entonces, no, que me duele la cabeza, que un ibuprofeno, no, que un acetaminofén, no, que no sé. O sea, no le dan chance al cuerpo de que él como que asimile que tiene una afección y que él mismo como que vaya generando anticuerpos o se vaya fortaleciendo. No, lo primero es una pastilla y lo más grave es que se automedican. Entonces, por eso es que yo les cuento que la herbolaria y el cuidado natural tiene que tener una conciencia social muy clara, porque ustedes se han fijado, por ejemplo, en los comerciales de televisión que te ofrecen, se me van los nombres, pero un Advil Max, un Advil así potenciado, pues elevado, que te va a curar el dolor de cabeza en segundos. Entonces la gente está consumiendo ese tipo de propaganda y cree que la cura es eso, y una cura en una pastilla de 700 pesos, que si uno va a leer la etiqueta, no, pues uno no conoce la mayoría de esos ingredientes que tiene eso. Entonces hay que hacer mucha pedagogía al respecto y sobre todo apostarle a la medicina preventiva. Exacto, y uno de joven también, por lo menos yo sufro de muchos dolores de cabeza y yo siempre pienso es en eso. Por ejemplo, yo siempre digo, a mí lo único que me sirve es la Cebedol, porque ni siquiera me sirve la acetaminofén, pero ya de cierto modo, pues esa cultura de que el Cebedol es lo único que me va a funcionar para el dolor de cabeza. No, Es no, como... mira que para el dolor de cabeza, ¿sabes qué te podría recomendar? Porque, digamos, son afecciones a la salud que son un poco más leves, entre comillas, ¿no? Porque pues ya una diabetes es como más complejo, pero para esos dolores, ¿sabes qué sería muy bueno? Que te hagas una alcoholatura de ruda, bien concentrada. Entonces la puedes poner en un spray y te la aplicas en las sienes, la puedes oler. Eso te ayudaría mucho. La ruda es muy... Vale, sí, yo creo que entonces la voy a hacer porque yo de verdad sí quiero dejar o sea, esa tomadera porque la tomo demasiado, porque sufro mucho de eso. Gracias. No, a ti. Caro aquí nos hace una pregunta que dice, ¿hay alguna planta que se pueda tomar para el reflujo gástrico? Sí, hay un montón de plantas. Mira que... y son plantas bien conocidas. Entonces, para ese reflujo puedes tomar infusiones o puedes hacerte la tintura también. Puede ser el hinojo, puede ser el cilantro, la ruda también te ayuda mucho, pero en una cantidad muy, muy mínima. Por ejemplo, si haces una tintura de ruda, puedes tomarte máximo, yo qué sé, 3 goticas, o si es una infusión, máximo, yo qué sé, 2 gramos de planta. Pero el hinojo es muy bueno. Ahí, si quieres, yo también les puedo compartir el documento donde aparece como las propiedades medicinales de las plantas, pero sobre todo las que comparten
esa propiedad para los reflujos son las digestivas. Y las digestivas son las más populares y conocidas, son esas, el hinojo, el cilantro, un poco la ruda, incluso la manzanilla. Ah, o el boldo también puede funcionar. Vale, gracias. Y aquí nos dicen cómo saber qué plantas son dulces o amargas. Bueno, lo que yo les decía, ¿no? Cada planta amerita un tiempo y un espacio de estudio, pero básicamente hay una forma de conocerlas y es por su nivel de toxicidad. Entonces, ya eso amerita un poquito más de estudio, pero sí se puede reconocerla sobre todo por su aroma. Entonces, por ejemplo, en este caso la lavanda sí es una planta dulce porque es sobre todo aromática, su nivel de toxicidad es casi mínimo, a diferencia de la ruda, por ejemplo, que tiene un nivel de toxicidad muy alto y que si no se consume en las cantidades adecuadas, pues te puede ocasionar muchos daños en el hígado o en los riñones. Y las plantas amargas, todas tienen un nivel de toxicidad muy alto. De la que yo conozco, la que lo tiene más alto y es una planta amarga muy buena, es el borrachero o el floripondio que llaman, o todos los tipos de salvias, la artemisa, la altamisa, el tabaco. También está el ajenjo, que es muy poderoso y es muy bueno para el hígado. Entonces, esas plantas sí es sobre todo reconocerlas como por el aroma y por sus propiedades medicinales, sobre todo las amargas son como la ruda en menagogas que estimulan como el flujo sanguíneo. Por eso es una planta considerada pues históricamente como una planta abortiva o que estimula la menstruación. Vale, muchas gracias. Pues no sé si tienen alguna pregunta, el micrófono queda abierto o el chat y vamos a hacer unos minutos de preguntas y ya cerraríamos el espacio, creería yo. Buenas, Carolina. Hola. Quería hacerle como una pregunta. Lo que pasa es que tengo un familiar que tuvo pues una pérdida hace muchos años, ¿me entiende? Como un ser querido. Y entonces ella no ha podido como superar eso. Y entonces a tal punto de que, digamos, ella me dice que no puede dormir y eso le ha causado como severos problemas en el cuerpo, digamos, que ella como que le intentó hasta trombosis o algo así. Por el problema de que ella dice que no puede dormir, entonces como que, ¿qué le puedo recomendar? Porque es algo que sí le ha afectado bastante. Es bien complejo, ¿no? Pues nada, yo creo que, pues lo primero, yo creo que el primer acto sanador de las personas es el hablar, el compartir esas emociones, esos sentimientos y el rol que tú ejerces, por ejemplo, cómo puedes sanarla también a ella, es acompañándola. Pero sin embargo sí podría recomendarte algo y está muy en sintonía con la pregunta anterior, como de las plantas dulces y las plantas amargas. En el caso de ella, pues es evidente pues que tiene una energía muy densa, si ella, pues su corazón está muy triste, está tal vez energéticamente muy cargada y eso eventualmente puede afectar su salud, porque pues se reconoce de que cuando estamos desequilibrados, emocionalmente muy quebrados, terminamos somatizando toda esa emoción en nuestro cuerpo, pues que es como lo que está más conectado con este plano físico. Entonces sí podría recomendarte a ti y si quieres pues compartirle a ella, que sería muy bueno unos bañitos inicialmente con hierbas dulces, al menos unas 3 o 4 noches y después otras 3 o 4 noches con hierbas amargas. ¿Tú en qué lugar estás? Pues ahorita en Tenerife, entonces, bueno, cerca de Palmira. Es que no sé si se consiga, por eso les comentaba que pues las plantas tienen que ser como que del territorio, de proximidad. Pero hay una planta que es muy buena, que no la tengo aquí en la mano. Conocen, bueno,
la conocen como guiraguira o viravira. Es una planta sobre todo de la alta montaña y es muy conocida porque dicen que es la planta de la alegría. Entonces, es la planta que los sabedores y los mayores dicen de que sana el corazón. eh, Incluso así muy jocoso dicen que si tienes hasta un despecho, un mal de amor, pues también te lo cura. Si has tenido una pérdida, te lo cura. Entonces, esa es una planta bien bonita, que te la recomiendo. De pronto te puedo enviar la fotografía o la descripción por si puedes encontrarla ya. Y si no, pues te recomendaría también otras plantas que pueden equilibrar muchísimo. De pronto, si tienes la posibilidad de conseguir aceites esenciales, o la lavanda, por ejemplo, que es muy buena, es calmante y energéticamente su elemental abriga pues mucho el espíritu, te lo podría recomendar, pero por ahora sí como los baños. Los bañitos energéticos son muy buenos, sobre todo por el desapego, ¿no? Muchas gracias. Y digamos, ella dice que tiene como mucha falta de sueño, que dice que está tomando gotas de valeriana, algo así me dijo. Digamos, ella dice que duerme 2 horas, que no le da sueño, entonces como que, ¿qué le puedo recomendar? O sea, porque piensa como mucho, entonces como para que le ayude a inducir el sueño. Pues mira que la valeriana es como de las plantas más conocidas y que más se recomienda. Sin embargo, pues como emocionalmente está así como tan afectada, una de las cosas que nos afecta además del cuerpo físico, pues es en el plano onírico, ¿no? El plano de los sueños y el del descanso. Y eso es algo vital si ella quiere como salir pues de ese ciclo de, de desapego, ¿no? Y es tener un buen descanso, un sueño reparador para que asimismo sus defensas no se bajen, porque si su sistema inmunológico y de defensas está débil, pues sus emociones no le van a ayudar. ¿Sabes que es muy bueno para obtener un sueño así reparador? Tal vez hacerse unos masajes, puedes prepararle un oleato bien bonito, así como bien intencionado para ella, incluso con nombre propio. Puedes hacer un ritualito pequeño para ella, encender una vela, quemar hierberitos, plantas y prepararle un aceite medicinal para que se lo aplique antes de dormir y que se haga un masaje en puntos bien estratégicos donde se concentran los chakras. O hacerse los bañitos de hierbas dulces en las noches, sobre todo, le haría mucho bien. O si tienes así a la mano plantas aromáticas dulces, podrías hacerle una almohada herbal, una almohadita para que ella la tenga ahí cerquita y en la noche, pues mientras se dispone a descansar, pues esté recibiendo el aroma de esas plantas. Es también muy reparador, ¿sabes? Te lo agradezco mucho, muchas gracias. A ti. Pues muchas gracias por toda esta información que nos has dado y aquí ya yo creo que el último comentario sería como que si por favor nos podrías compartir bibliografía del tema y pues nosotros se las compartimos a los chicos por los correos. Sí, claro que sí. Yo por ahí tengo una carpeta organizada de los documentos que he compartido, que he recopilado, que he escrito, que les puedo compartir también, por supuesto. Bueno, nada, ojalá podamos encontrarnos en otro taller. Me faltaron muchas cosas para compartirles, sobre todo a las mujeres, porque creo que de las personas que somos o que el mercado, las industrias farmacéuticas nos atacan todo el tiempo es a nosotras. En general sí a todo el mundo, pero en específico a nuestra salud menstrual. Entonces todo el tiempo nos están diciendo que el calmidol, que bueno, en fin. Entonces me hubiese gustado hablarles un poquito sobre ese tema, pero bueno, en otra ocasión lo haremos y nada, les quiero agradecer muchísimo por la invitación, por este espacio, por esta juntanza y agradecerles a todos, al colectivo, a la cátedra por insistir, porque no es fácil mantener estos procesos.
y más con tantas personas. Entonces eso es una alegría porque pues nada, cada vez somos más los que estamos soñando y queriendo construir otros mundos posibles. Bueno, Caroline, de parte de la cátedra, pues estamos muy agradecidos por la información que nos compartiste el día de hoy y por la sensibilidad con la que transmitiste todo lo que nos entregaste esta tarde. Te agradecemos muchísimo, como las puertas de esta cátedra para fortalecer cualquier proceso, cualquier espacio, están abiertas y te agradecemos muchísimo por lo que nos regalaste el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en el espacio del día de hoy. Cerramos ya esta cátedra, así que nos vemos ya el próximo año. Y no, gracias de verdad, Caroline. A ustedes, mil gracias. Mucha salud y mucha alegría a todos. Listo. Que te vaya muy bien. Y quedamos pendientes con la bibliografía, por favor. Y muchísimas gracias, chicos y chicas. Quedamos pendientes con las notas para dentro de 8 días encontrarnos y terminar ese detallito. Que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde y que ojalá todo lo que aprendieron el día de hoy les saquen muchísimo provecho. Que les vaya muy bien.